Hola, hola. Bienvenidos a la lección número 4. En esta lección hablaremos sobre estimaciones, cálculos de orden de magnitud y algunos despejes de fórmulas. Mi nombre es Wilson Albarracín Morales. El objetivo de esta lección es aprender a despejar fórmulas, realizar algunos cálculos básicos, cálculos sencillos y hacer algunas estimaciones rápidas. Medición e incertidumbre. Se hace importante la cuantificación de los fenómenos, sobre todo en materias específicas como en la física, donde las mediciones son exactas y deben ser muy importantes, pero ninguna medición tiene una precisión absoluta, surgiendo la incertidumbre, porque siempre hay algunos errores en las limitaciones o en la interpretación de los datos. Por ejemplo, me piden hallar el espesor de una tabla y me dicen que este es de 3.6 más o menos 0.1 centímetro, ¿sí? Porque estamos hablando de que 0.1 centímetro sabemos que es 1 milímetro. Y si lo vamos a medir con una reglita, sabemos que la división más pequeña es el milímetro. Entonces podríamos fallar por encima o por debajo en 1 milímetro. La incertidumbre porcentual sencillamente es una relación donde tenemos la incertidumbre sobre el valor medido multiplicado por 100. Veremos qué son las cifras significativas. Es el número de dígitos que se conocen con certeza. Por ejemplo, en el número 26.95, ¿cuántas cifras significativas tenemos? Tenemos 4. 2, 6, 9, 5. En el número 0.045, ¿cuántas cifras significativas tenemos? 2, el 4 y el 5. En estos dos ejemplos vemos que tenemos 3 cifras significativas. ¿Por qué? Dejamos de lado los ceros. Estimaciones, cálculos de orden de magnitud y despeje de fórmulas. En ocasiones debemos dar unos valores en forma rápida y aproximada para una medición determinada. Es ahí donde podemos hacer una estimación rápida, que consiste en redondear los números a cifras significativas y su potencia de 10. En muchas disciplinas como en la física nos encontraremos con algunas fórmulas en las que es importante o imprescindible despejar una variable diferente a la requerida. Ejemplo, en la fórmula de la velocidad, que es igual al espacio sobre el tiempo, donde la velocidad se define con la v, el espacio lo definimos con la x y el tiempo lo definimos con la t, vamos a despejar la variable x y la variable t. Entonces, de nuestra fórmula inicial, velocidad igual al espacio sobre el tiempo. Si lo que quiero despejar es la x, sencillamente va a permanecer sola al lado de la derecha del igual. Entonces esta t me estará estorbando, está en el denominador, va a pasar a multiplicar a la b. Entonces x es igual a b por t. Pero si de mi fórmula original, velocidad, espacio sobre tiempo, lo que pretendo es despejar el tiempo, entonces mi tiempo que está dividiendo a un lado del igual va a pasar a multiplicar al otro lado y el b o la velocidad a su vez que quedaría multiplicando pasará del otro lado a dividir, como lo podemos evidenciar acá. Entonces el tiempo es igual a x sobre b. ¿Qué es la estimación rápida? Vamos a verlo con un ejemplo. Me piden que encuentre el espesor de una hoja de este libro. Sabemos que el libro tiene 200 hojas, las cuales pues prácticamente podemos venir a medirlos con una regla. Podemos tomar esta medición con una regla. Entonces sencillamente las 200 hojas equivalen a 2 centímetros o 20 milímetros. Hacemos sencillamente un cálculo muy sencillo diciendo que si 20 milímetros los dividimos en las 200 hojas, entonces tenemos el valor aproximado. Regresemos. Entonces 20 dividido en 200 será 0.1 milímetro el espesor para cada hoja. Ahora sí, continuemos con el ejemplo número 2. Me piden calcular la cantidad de agua de un lago, cuya superficie, como se aprecia en la figura en una vista aérea, tiene casi la forma de una circunferencia, cuyo radio aproximado es de 1 kilómetro, y tiene una profundidad aproximada de 10 metros.
Entonces, señores, sencillamente vamos a necesitar un presaber y es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro sencillamente es el área de la superficie, que sería pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Entonces la fórmula nos quedaría pi por r cuadrado por h. Sencillamente reemplazamos los valores. Como es una estimación rápida, decimos que pi equivale a 3, pero sabemos que es 3.14. Pero vamos a tomarlo como 3. Necesitamos hallar el valor rápido. El radio es de 1 kilómetro, pero entonces recordemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Pero como está elevado al cuadrado, entonces será 1000 por 1000. Y la altura es de 10 metros por 10. ¿Por qué? No podemos trabajar metros y kilómetros en forma mezclada. Sencillamente por eso llevamos todo a una sola unidad. Importantísimo tener esto en cuenta. Entonces, señores, tenemos el 3 y contemos el número de ceros. 1 más 3, 4 más 3, 7. Nuestra respuesta será 3 por 10 a la 7. Y la unidad importantísima. Recuerde que estamos hablando de volumen, por lo tanto tendremos metros cúbicos. No lo olvides. Ejemplo número 3. Tenemos un montón de arena que forma una pirámide, por decirlo de alguna manera, que se ve gráficamente como un cono invertido, ¿sí? Entonces el montón de arena casi perfecto de 40 metros de diámetro, 40 metros, entonces dividiendo en 2 tenemos el radio, 20 metros, y 30 metros de altura. Me piden calcular cuántos viajes debo hacer en una volqueta cuya capacidad es de 10 metros cúbicos para retirarla del lugar donde la tenemos actualmente. Entonces vamos a calcular el volumen total de mi cono invertido y luego eso lo vamos a dividir en la capacidad de la volqueta para hallar el número de viajes. Entonces sencillamente el volumen del cono es muy similar al del cilindro, pi por radio al cuadrado por h, pero la diferencia es que lo vamos a dividir en 3. Entonces reemplazamos los valores, el radio es 20 al cuadrado por la altura que es 30, dividido en 3. Recordemos que todo está en metros, metros cuadrados por metros, y de ahí tenemos los metros cúbicos de nuestro volumen. Al realizar la multiplicación tenemos que el volumen es de 12.000 metros cúbicos y la capacidad de nuestra volqueta es 10 metros cúbicos. Al hacer la división, sencillamente tendremos 12.000 dividido en 10, 1.200 viajes deberíamos hacer con nuestra volqueta. Para calcular, por ejemplo, el costo, sencillamente multiplicamos los 1.200 viajes por el valor de cada viaje en la volqueta. Señores, espero que esta lección haya sido de mucha ayuda para ustedes. No olvide hacer las actividades al final de cada lección. Nos veremos en una próxima oportunidad.